Vamos a ver la explicación del taller número 1 de matemáticas para grado décimo de la institución La Voz de la Tierra. Entonces vamos a empezar por un temita que se llama ángulos. La trigonometría se aplica en diversas ramas de la física, como en electromagnetismo, mecánica, termodinámica, entre otras. Además se aplica en la aviación, en la navegación y en la ingeniería civil, para calcular distancias y medidas de ángulos. En trigonometría, un ángulo es el giro o rotación que se genera a partir de dos rayos que concurren en un punto fijo llamado vértice. Al rayo que permanece fijo se le denomina lado inicial y al rayo que gira se le llama lado final. Por ejemplo, en esta imagen, el ángulo DAE también se puede nombrar con las letras mayúsculas de su vértice, ángulo A, o con las letras minúsculas del alfabeto griego, como por ejemplo alfa, como se muestra en esta figura. Entonces tenemos el ángulo DAE, ¿sí? DAE. También lo puedo llamar con el nombre de su vértice, ¿sí? Porque pues, un ángulo siempre tiene tres puntos fijos, que ubicamos un punto en su lado inicial, un punto en su lado final y un punto en su vértice, pero nosotros podemos nombrarlo por su vértice, podemos decir que es el ángulo A, o también lo podemos nombrar con una letra del alfabeto griego, en este caso el ángulo alfa. ¿Listo? Un ángulo alfa está ubicado en posición normal o canónica si está representado en un sistema de coordenadas cartesianas. Su vértice coincide con el origen del sistema y el lado inicial coincide con el semieje positivo X, como se muestra en la figura. Además, si un ángulo está en su posición canónica y el lado final coincide con un ángulo de los ejes coordenados, entonces se le denomina ángulo cuadrantal. Pues aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Sabemos que está dividido en 4 cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En su posición normal, pues su lado inicial, ¿sí? Su lado inicial siempre concuerda con el eje X. En este lado, el lado AE, pues vemos que concuerda con el eje X, ¿cierto? Y su lado final es el lado que rota. Puede estar entonces en cualquiera de nuestros cuadrantes. ¿Listo? Entonces aquí este ángulo lo podemos nombrar como el ángulo EAD, o como el ángulo A, o como el ángulo alfa. No importa. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, vamos a nombrar cada ángulo e indicar el cuadrante en que se encuentra. Luego, indicar cuál es el lado inicial, el lado final y el vértice. Entonces tenemos estos dos ángulos, ¿cierto? Aquí en este plano cartesiano. En el cuadrante 1, que es este, cuadrante 1, se ubica el ángulo ACB. ¿Sí? Es el ángulo ACB, que también lo podemos llamar como el ángulo C, porque así se llama su vértice, o con la letra griega alfa, en este caso. Al observar la rotación que genera el ángulo, se puede observar que CA, este CA es el lado inicial, y CB es el lado final y C es el vértice, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que como giro hacia acá, entonces siempre nuestro lado final es el lado en el que está apuntando la flechita. Nuestro lado inicial es de donde sale la flecha que mide como tal el ángulo. En el cuadrante 2, que es este, cuadrante 2, se ubica el ángulo POQ. Aquí tenemos el ángulo POQ, que también se puede nombrar como ángulo O. ¿Por qué? Porque su vértice se llama O, lo llamamos O. O con la letra griega beta, ¿sí? También. Además, el lado inicial es OP, porque si vemos que desde acá, desde este lado OP, es que está iniciando nuestra medición de ángulo, nuestra abertura, y el lado final es OQ, y el vértice es O. ¿Sí? Nuestro lado final es el lado OQ, porque aquí es donde está señalando la flechita que nos indica la abertura de nuestro ángulo. Medición de ángulos en el sistema sexagesimal o en grados. Un ángulo de giro completo o perigonal es aquel que se genera por una rotación completa del lado final. La medida de este ángulo es de 360 grados y se escribe 360 con este puntico, donde el símbolo se lee grados.
¿Listo? Entonces este es un ángulo de giro completo. Este es su lado inicial y él gira completamente. Entonces su lado inicial y su lado final concuerdan. Con respecto a un ángulo de giro completo es importante tener en cuenta lo siguiente. Si un giro completo se divide en 360 partes iguales, entonces cada parte es un grado sexagesimal, es decir, un 360avo de la parte de la rotación completa es igual a un grado. ¿Listo? Entonces empezamos 1 grado, 2 grados, 3 grados hasta que son 360 grados. Si un grado se divide en 60 partes iguales, entonces cada parte es un minuto, es decir, un 60avo de grado es igual a un minuto, donde este simbolito, este puntico arriba se lee como minuto. Si un minuto se divide en 60 partes iguales, entonces cada parte es un segundo, es decir, un 60avo de minuto es igual a un segundo, donde el símbolo, estas dos comillas, se lee como segundo. Por tanto, podemos concluir que un grado es igual a 60 minutos y es igual a 3600 segundos. Ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos. Un avión puede despegar con un ángulo mínimo de 37.425 grados. ¿Cuál es el ángulo mínimo en grados, minutos y segundos? Entonces lo primero que hacemos es descomponer la medida del ángulo como la suma de su parte entera y su parte decimal. Entonces descomponemos su parte entera 37 y su parte decimal 0.425. La parte decimal se multiplica por 60 para hallar la cantidad de minutos y se suma la parte entera que represente los grados. Entonces tenemos 37 grados más nuestra parte decimal, lo multiplicamos por 60, tenemos 37 grados, nos da como resultado 37 grados más 25.5 minutos. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Luego, si existe parte decimal en los minutos, si ven, acá en los minutos hay una parte decimal que es 0.5, se repite el proceso multiplicando por 60 segundos. Así, 37 grados, 25 minutos, más 0,5 minutos que tenemos acá. Entonces estos 0,5 minutos los multiplicamos por 60 segundos. Nos da como resultado 37 grados, 25 minutos, 30 segundos. Finalmente se tiene que el ángulo mínimo con el que despeja el avión es de 37 grados, 25 minutos y 30 segundos. Ahora este segundo ejemplo. La cuerda de una cometa en vuelo forma un ángulo con la horizontal de 43 grados, 40 minutos, 12 segundos. Ahora tenemos que expresar esta medida en grados, o sea, hacer lo contrario que hicimos acá. Primero se expresa la medida del ángulo como la suma de sus partes, convirtiendo a cada una a grados según la equivalencia. Un grado es igual a 60 minutos, que es igual a 3600 segundos. Por tanto, se tiene que, tengo 43 grados, lo dejo quieto. Ahora los 40 minutos lo tengo que multiplicar por un grado dividido en 60 minutos. Entonces, los minutos se cancelan, 40, ¿sí? Y también aquí los segundos hacemos lo mismo. 12 segundos por un grado sobre 3600 segundos, donde se van a cancelar nuestros segundos. Luego se realizan las multiplicaciones y las divisiones. Al hacer las divisiones se simplifican respectivamente unidades, minutos con minutos y segundos con segundos, obteniendo lo siguiente: 43 grados, que lo dejamos quieto, más 0,6666 grados, que es el resultado que nos dio de convertir los minutos a grados, más 0,0033 grados, que es el resultado que nos da de convertir los 12 segundos a grados. Entonces hago la suma y al final nos da un grado, una abertura de 43.67 grados. Finalmente se tiene que la cuerda de la cometa forma un ángulo de 43.67 grados con la horizontal. ¿Sí? Entonces aquí convertimos de grados a grados, minutos y segundos, y acá de grados, minutos y segundos a grados. Ángulos coterminales. En un ángulo, el lado final puede realizar giros cualquier número de veces y en cualquier dirección. Si el lado final gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es un ángulo positivo.
Si el lado final gira en sentido de las manecillas del reloj, entonces es un ángulo negativo. Dos ángulos son coterminales si tienen los mismos lados iniciales y finales sin importar su magnitud o sentido. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, las siguientes figuras, estas tres, representan ángulos coterminales. ¿Sí? Las siguientes figuras son ángulos cuyas medidas son 150 grados, 510 grados y menos 210 grados. Los tres son coterminales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi ángulo de 510 grados y es igual a tener mi ángulo de 150 grados sumándole otros 360 grados. Es como yo tener este de 150 y dar otra vuelta de más, entonces me va a dar mi ángulo de 510 grados. Y de la misma manera, mi ángulo de menos 210 grados también es coterminal, ya que si yo tomo mi ángulo de 150 grados y le resto, o sea, doy una vuelta hacia el otro lado de 360 grados. Entonces 150 menos 360 es igual a menos 210 grados. Por eso esos tres ángulos son coterminales. Ahora podemos ver que son positivos porque giran al contrario de las manecillas del reloj. Por eso este 510 grados es positivo. Mientras este ángulo es negativo porque su giro va en la misma dirección de las manecillas del reloj. Por eso es un ángulo negativo. ¿Listo? Ahora, ángulos especiales. En algunos problemas de trigonometría es importante tener en cuenta los distintos tipos de ángulos. Los ángulos se clasifican según sus medidas y según la suma de sus medidas. Así. Entonces la clasificación según sus medidas puede ser ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel en el que su medida está entre 0 y 90 grados. O sea, puede medir 1 o puede medir 89 grados. ¿Listo? Como este, y por lo general son cerrados, son ángulos cerraditos. Ángulo recto. Un ángulo recto es en el que su medida es igual a 90 grados. Entonces su lado inicial, por ejemplo, puede ser este y su lado final puede concordar con el eje Y. Entonces es un ángulo recto. Se le llama ángulo recto a los que nos miden, a las que su abertura nos mide exactamente 90 grados. Tenemos unos ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos de los que su medida está entre 90 y 180 grados. O sea, va desde 91 grados hasta 179 grados. Y por lo general son ángulos abiertos. ¿Sí? Son ángulos que están más abierticos. Como este. Este es su lado inicial. Y él se abre más de 90 grados. Entonces es un ángulo obtuso. Y el ángulo llano. El ángulo llano es aquel en el que su medida es igual a 180 grados. Entonces este es su lado inicial y él se abrió, está su abertura y nos da que su lado final concuerda exactamente también con la horizontal de nuestro plano cartesiano. Entonces este es un ángulo llano. ¿Listo? También los podemos clasificar según la suma de sus medidas. Entonces podemos tener ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que al yo sumar sus aberturas me da como resultado 90 grados. Por ejemplo, este ángulo, el ángulo ABC, es complementario con el ángulo CBD, ya que al sumar sus dos aberturas me daría un ángulo solo, completo, de 90 grados. Y hay ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumar sus dos medidas me da un ángulo de 180 grados o un ángulo llano. Por ejemplo, el ángulo ABC, este ABC, es suplementario con el ángulo CBD, ya que al sumar sus aberturas nos da un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, no duden en preguntarme, en escribirme, y yo estoy aquí para colaborarles.